Hola, buenas noches. Les saluda la doctora Raquel Perdomo. Soy neumóloga, soy internista. Quisiera saber si se escucha. Sí se escucha. Sí. Ok. Bueno, vamos a estudiar un tema bastante importante para ustedes como ginecólogos y es acerca de las enfermedades respiratorias en el embarazo. Sabemos que el embarazo es uno de los ejemplos realmente más complejos de la adaptación fisiológica que puede recibir el cuerpo humano, ya que durante la gestación van a haber cambios encaminados a facilitar principalmente el intercambio de nutrientes y de oxígeno a nivel pues del nuevo órgano, por decirlo así, que es la placenta, el nuevo ser que es el bebé. Por lo tanto, pues la parte respiratoria realmente no se queda fuera de estos cambios que deben ocurrir. Y para la siguiente charla nos vamos a establecer los siguientes dos objetivos. Determinar cuáles son los principales cambios respiratorios fisiológicos del embarazo y describir cuáles son las enfermedades más frecuentes en estas. Si nosotros aprendemos a conocer la fisiología respiratoria de la paciente embarazada, número uno, vamos a poder explicarnos realmente por qué estas pacientes son tan sintomáticas de la parte respiratoria, sobre todo la vía respiratoria superior. Vamos a entender también por qué algunas patologías crónicas respiratorias se complican en el embarazo y vamos a comprender también por qué la importancia que en esta charla también queremos hacer acerca de mantener siempre actualizado el esquema de vacunación. Entonces, y además, pues describir cuáles son las principales enfermedades y desde el punto de vista de ustedes como ginecólogos, de qué manera pueden ayudar a las pacientes. Dentro de los principales cambios morfológicos a nivel del tracto respiratorio superior, vamos a comenzar por ahí. En primer lugar, existe una hiperemia de la mucosa, es decir, aumento del grosor de la misma, lo que va a llevar a su vez a aumentar las glándulas caliciformes productoras de moco, su hipersecreción mucoide, en un afán de proteger la mucosa respiratoria y con esta evitar los sangrados que podría sufrir al estar demasiado edematizada y con el aire ambiente. Entonces, en el embarazo, prácticamente la paciente respiratoria va a vivir con rinitis, va a vivir con sinusitis debido a este principal cambio morfológico. Esas alteraciones son un poco más prominentes en el tercer trimestre. La paciente va a llegar con congestión nasal, puede presentar epistaxis debido a la hiperemia de la mucosa. Recordemos que la mucosa respiratoria, sobre todo la de la nariz, acordémonos que viene dada principalmente por arterias. Por lo tanto, cualquier laceración, el sangrado va a ser más profuso. No nos tenemos que preocupar porque a pesar que se ve aparatoso, recordemos que la sangre es arterial, entonces por muy mínimo que sea un capilar, pues va a sangrar. Entonces el cuerpo trata de mantener la homeostasis de esa manera, tratando de protegerla a través de estar haciendo prácticamente una capa de moco protegiendo la mucosa. La paciente puede llegar a tener estornudos, incluso si bajamos un poco a la laringe, que también puede sufrir un poco de hiperemia esta mucosa, también puede tener incluso cambios en su tono de voz. También la paciente gestante puede ser bastante frecuente que tenga poliposis nasal y que tenga pues inflamación crónica de los senos paranasales. Ahora bien, recordemos que si la paciente ya trae este tipo de enfermedades antes del embarazo, prácticamente su sintomatología se va a exacerbar. Ahora, aquellas pacientes ya alérgicas o con alteraciones de la vía respiratoria superior, pues van a potenciar aún más el aumento del grosor o el aumento de la hiperemia conjuntival. Y esto pues no solo va a ser un cambio anatómico por sí mismo, sino que como más adelante les voy a mencionar, también está mediado por la producción de hormonas, hormonas específicas como la progesterona, los estrógenos, las prostaglandinas, el GMP cíclico, que todos van a ir a involucrarse realmente a nivel de todo el tracto respiratorio. Es por eso de que hay pacientes que hablan de que durante toda su vida, por ejemplo, tuvieron asma, pasaron asintomáticas, pero ya en el embarazo empiezan a tener síntomas recurrentes y de ahí la importancia de la referencia oportuna de estas pacientes.
El incremento del estradiol sérico va a suponer un aumento del contenido tisular del ácido hialurónico que va a tratar de potenciar la hidratación tisular para favorecer la congestión capilar, la hiperplasia, hipersecreción de las glándulas mucosas y de esta manera pues tratar de contrarrestar los cambios ocurridos debido a las hormonas. A nivel de la caja torácica también pueden ocurrir cambios, entre los cuales vamos a denotar, ¿no?, que puede haber una elevación diafragmática de aproximadamente 4 centímetros. Se habla también de un desplazamiento o una excursión diafragmática que realmente, afortunadamente, no va a alterar la mecánica respiratoria, la mecánica a nivel de los volúmenes respiratorios medidos, por ejemplo, a través de una espirometría. No va a haber realmente un cambio muy drástico, pero sí va a disminuir el tono y la actividad de los músculos abdominales, por lo que la paciente embarazada principalmente su respiración es diafragmática. Es por eso que si nosotros asociamos la respiración diafragmática de la paciente embarazada con obesidad, vamos a ver que todavía estos cambios van a ser todavía más drásticos. Es por eso que dentro de las normas institucionales sabemos que toda paciente con IMC inicial de mayor de 40, pues tenemos que derivarla con el neumólogo porque nosotros vamos a crear estrategias de rehabilitación pulmonar encaminadas a mejorar estos cambios anatómicos, por decirlo así, y que pueden o no llevar un poco de alteración a nivel de la mecánica respiratoria. La caja torácica pues también va a experimentar importantes cambios en la gestación, ya que no solo va a haber un ascenso del diafragma, sino que también va a haber un aumento del diámetro AP y del transverso del tórax, es decir, la caja torácica se va a tender a ver un poco como signos de atrapamiento aéreo realmente. El ángulo subcostal se va a hacer un poco más obtuso, pasando de un valor de 68,5 grados a un valor incluso de 103,5, y que estos incluso se ha visto que pueden permanecer hasta 24 semanas después de que se haya dado el parto. Entonces son cambios que no van a desaparecer inmediatamente, el útero disminuya de tamaño, que el producto salga, sino que se van a mantener en el tiempo todavía. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de cuáles son las principales hormonas que están relacionadas con las alteraciones a nivel respiratorio. Y vamos a hablar de la principal, ustedes son los que saben más esta parte, no voy a hablar de dónde se sintetiza ni nada, sino que solo vamos a ver realmente cuál es su papel dentro de la fisiología respiratoria de la paciente embarazada. Y vamos a hablar primero de la progesterona. Ya sabemos pues que los prostágenos producen un leve incremento del catabolismo proteico, van a aumentar la temperatura corporal, van a antagonizar la aldosterona, favoreciendo de esta manera pérdidas de sodio, cloro y agua. Esto es importante tomarlo en cuenta porque también se ve involucrada en la gasometría arterial de la paciente embarazada, que como más adelante les voy a mencionar, los gases arteriales que para nosotros, digamos, en un estado de no embarazo, pueden parecernos normales, en una paciente embarazada pueden ser patológicos. Y estas 4 hormonas realmente son las que van a estar involucradas en el porqué de que la paciente embarazada puede llegar a mantener una leve alcalosis respiratoria. Desde años, pues se ha relacionado la progesterona con la hiperventilación. Hay muchas teorías acerca de esto, pero no se ha podido dilucidar exactamente de qué manera produce hiperventilación y por qué también explica la famosa disnea del embarazo. Otra hormona importante son los estrógenos, pues durante el embarazo ya sabemos que van a producir una relajación ligamentosa, van a favorecer el crecimiento embrionario y pues a nivel respiratorio también van a contribuir a una hiperventilación, probablemente actuando de modo asociado junto con la progesterona, no determinando exactamente cuál es el mecanismo, sino que se cree que, por ejemplo, en el caso de los estrógenos, al favorecer esa laxitud ligamentosa, se cree que también contribuye al aumento de los diámetros de la caja torácica. Entonces, esos aumentos de diámetro se cree, junto con la elevación del diafragma, se cree que puede favorecer un poco la hiperventilación.
Otras sustancias importantísimas, tanto como nosotros como neumólogos, como para ustedes como ginecólogos, es las prostaglandinas. Sabemos que estas se van a elevar pues a lo largo del embarazo, pero hay ciertos tipos, como la uno y la 2 que está relacionada con el desarrollo de broncoobstrucción o broncoconstricción. Perdón, la 1 y la 2 va a estar más relacionada con la broncodilatación. Asimismo, el GMP cíclico pues se va a relacionar también con la broncoconstricción. Explicando esto, porque las pacientes con asma que pasaron asintomáticas toda su vida, empezando sus primeras semanas de embarazo o incluso hasta llegar al tercer trimestre, perdón, pueden permanecer o pueden presentar crisis recurrentes. Otra sustancia importante son las concentraciones de cortisol en plasma, que también van a ir aumentando a lo largo de la gestación y sobre todo por una reducción de su aclaramiento, o sea, es decir, se van a producir, pero no se van a depurar en una persona no gestante. Pareciera ser que esta tiene mucho que ver con los corticosteroides, pero afortunadamente solo van a tender a alterar la fisiología, es decir, su efecto a nivel de los corticosteroides, sobre todo en aquellas pacientes que han estado más expuestas a esto, es decir, las pacientes asmáticas. De repente podemos tener una paciente con una crisis asmática. Nosotros ponemos metilprednisolona y aparentemente no resuelve el broncoespasmo. Entonces, probablemente puede ser porque sus niveles de cortisol realmente están más elevados. Entonces, de ahí la importancia no es tanto de sacarla de la crisis, sino que lo más importante sería no permitir que llegue a una crisis de asma. Vamos a hablar un poco acerca de la mecánica de la respiración. Ya hablamos prácticamente, es el resumen realmente, acerca de cómo intervienen los músculos respiratorios, los volúmenes pulmonares prácticamente estáticos no se ven alterados, asimismo los flujos dinámicos, a no ser que durante el ejercicio, sobre todo si estamos empezando a hablar del consumo de oxígeno, sí se puede ver relacionado cierta elevación, cierto aumento de consumo del VO2 max. Las resistencias prácticamente se mantienen iguales, la distribución de la ventilación igual, la difusión alveolo capilar puede verse afectada, pero sobre todo aquellas pacientes que tengan una enfermedad intersticial, por ejemplo, pacientes lúpicas, pacientes con artritis reumatoide, que ya tienen cierto grado de fibrosis pulmonar, por decirlo así, su membrana alveolar va a estar engrosada, por lo tanto la difusión de oxígeno, su ventilación perfusión se va a ver alterada. Asimismo, pacientes con obesidad. Los pacientes con obesidad tienden a hacer hipoventilación alveolar debido a que no hay una suficiente inspiración, por lo tanto, tampoco va a haber una suficiente expiración. Empiezan a retener CO2 en el caso de la obesidad propiamente hablando, y esto pues a su vez va a generar que no haya un buen flujo de aire, por lo tanto no va a haber tampoco una buena distribución de oxígeno y por ende, pues una mala, eh, una mala distribución. La ventilación y el metabolismo basal, igual realmente se han hecho varios estudios, como le voy a mencionar más adelante en las siguientes gráficas, y realmente, pues como podemos observar, no se mira un cambio significativo. En la figura que les estoy mostrando a continuación, vemos una curva volumen versus presión de la caja torácica, los pulmones y el sistema respiratorio durante el embarazo. Entonces, como vemos, la presión va a ir aumentando a medida pues vaya aumentando el volumen que nosotros, el porcentaje, ¿verdad? En las no gestantes, versus en el embarazo, si ustedes se fijan, prácticamente las presiones se equiparan, no presentando afortunadamente cambios significativos. Es por eso que si nosotros mandamos a hacer una espirometría, idealmente hay que mandarla en el primer trimestre, debido a que la paciente se va a sentir un poco más cómoda para hacer las maniobras de inspiración profunda, expiración profunda. Pero el hecho de que la paciente esté en un embarazo avanzado no descarta la posibilidad realmente de poder hacer una espirometría. Hace poco una colega de ustedes me envió una paciente asmática ya con un embarazo de 37 semanas, 38 semanas, con obesidad, asmática también.
Con paciencia y explicándole sobre todo, la paciente hizo la espirometría perfectamente. Entonces, si la paciente hace buenas maniobras en la espirometría, nosotros como neumólogos podemos dar un diagnóstico más certero, ¿verdad? Acá tenemos otra gráfica en la que vemos cómo va el comportamiento de los volúmenes respiratorios estáticos en el embarazo, que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Sobre todo en el último trimestre asociado a obesidad, siempre van a estar disminuidos versus una paciente sin obesidad. Acá vemos cómo se va acelerando el incremento del consumo de oxígeno. En la primera figura vemos la distribución del incremento en el consumo de oxígeno durante el embarazo y en la gráfica de la par estamos viendo la ventilación y el consumo de oxígeno a lo largo de la gestación. Entonces, como vemos, pues obviamente van a haber varios órganos involucrados. Acá toman la placenta, el feto, el útero, las mamas que sufren sus propios cambios, el corazón que aumenta el gasto cardíaco, por lo tanto, pues va a necesitar mayor cantidad de oxígeno. Y si nosotros nos fijamos, vemos que la parte de, por decirlo así, o los sistemas más demandantes de oxígeno va a ser el corazón y va a ser la parte respiratoria, que es la que tiene que estarle aportando oxígeno no solo a la madre, sino que también al feto. En la gráfica de la par, estamos observando también cómo va aumentando la ventilación y el consumo de oxígeno a medida va transcurriendo los meses de embarazo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un poco acerca de gasometría arterial, intercambio gasoso. Como habíamos mencionado anteriormente, debido a la elevada ventilación minuto característica de la gestación, es decir, la hiperventilación, se va a producir un descenso de entre 4 a 7 milímetros de mercurio en la PCO2 y de 6 milímetros de mercurio en la presión venosa mixta del CO2. La PSO2 entonces va a oscilar entre 27 a 32 versus el valor normal que va de 35 a 45. La paciente va a presentar una alcalosis que es normal en el caso del embarazo. Nos vamos a preocupar cuando los gases arteriales de una paciente embarazada estén aparentemente normales, ¿verdad? Se alcanza así una situación de alcalosis respiratoria crónica parcialmente compensada por incremento de las pérdidas de bicarbonato, que esto, recordemos de las diapositivas anteriores, de la intervención de las hormonas, está mediado principalmente por la progesterona, por el efecto de la aldosterona que hace. Entonces, el bicarbonato va a presentar concentraciones plasmáticas entre 15 y 21 mil equivalentes por decilitro, versus la PO2, otro parámetro importante en la gasometría arterial, se va a ir reduciendo levemente en la segunda mitad del embarazo, aunque si la paciente está en decúbito supino, va a descender en torno a 13 milímetros de mercurio. Por lo tanto, no podemos esperar que una paciente embarazada mantenga una PO2 de 60, porque sabemos que cuando esta paciente se acueste o vaya avanzando el embarazo o se llegue el momento del parto, muy probablemente si nosotros estamos hablando que va a descender entre 13 milímetros de mercurio, ¿qué pasa? Significa que mi paciente al momento del parto o al momento de la segunda mitad de la gestación, mi paciente probablemente que venía arrastrando una PO2 de 60, ya en el segundo trimestre prácticamente va a estar hipoxémica. ¿Qué va a pasar al feto? Retardo en el crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal agudo, problemas propiamente obstétricos que ustedes más que nadie nos dan cátedra a nosotros. Entonces, es por eso que la paciente necesita mayores cantidades de oxígeno y no podemos esperar que la paciente embarazada mantenga una PO2 de 60, sino que por lo menos tiene que estar arriba de 70 o arriba de 90. Es decir, si estamos hablando de saturación de oxígeno, lo más seguro para la paciente y para el feto, independientemente tenga o no una patología pulmonar, es que la saturación de oxígeno esté por arriba del 95%, versus una paciente no gestante que podemos mantenerla arriba de 90 y no pasa nada. El gradiente alveolo-arterial, otra parte importante de los gases arteriales, no se va a modificar o se va a elevar levemente al final de la gestación. Sin embargo, también en el decúbito asciende considerablemente de 4,3 a 20. Entonces, es por eso una de las explicaciones el por qué a la paciente se le aconseja pues dormir de lado, ¿verdad? Y también porque
La disnea del embarazo, nuevamente estamos hablando de ella, porque las pacientes se cansan ya en el último trimestre, y porque nos dicen, empiezan a decir que la paciente ya ni siquiera tolera el decúbito, es por estos cambios, en el transporte gaseoso. A nivel del ejercicio, pues también ya habíamos hablado que va a haber un incremento la velocidad del consumo de oxígeno en las gestantes y van a determinar una disminución de su reserva de oxígeno. Esto ha llevado, por lo tanto, a considerar que el ejercicio podría provocar una depresión de oxígeno y afectar al feto, sobre todo en el último trimestre de embarazo. La ventilación minuto se va a elevar más durante el ejercicio en las pacientes embarazadas versus la no gestante. Entonces, esto quiero que se lo lleven a casa, que lo recuerden, sobre todo para aquellos colegas que le recomiendan a la paciente, ¿verdad? Hay muchas pacientes deportistas, hay muchas pacientes ávidas de ir al gimnasio y casi siempre están preguntando hasta cuándo ellas pueden, hacer ejercicio físico de alto impacto, por decirlo así. Entonces, pero recordemos que estos cambios acerca del consumo de oxígeno van apareciendo de una forma más prominente, por decirlo así, a partir del segundo trimestre. Entonces, acá quizás tenemos que empezar a tomar consideración acerca de la actividad física de la paciente. La relación gasto cardíaco-consumo de oxígeno, o sea, la ventilación-perfusión, es constante durante toda la gestación, por lo que se considera que el flujo adicional requerido por los músculos en el ejercicio se va a aportar pues sin tratar de restarle o secuestrar volumen sanguíneo al útero. Entonces, a nivel de perfusión, a nivel pulmonar, pues no va a afectar a ningún órgano de la economía. Y empecemos a hablar, pues ya hablamos de los cambios fisiológicos, empecemos a hablar. Hoy traigo tres principales patologías. Realmente, si ustedes se fijan, con todos los cambios que hemos hablado, creo que no nos alcanzaría realmente este tiempo. Podríamos hablar un gran montón de todo lo que hay a nivel del embarazo, de todas las enfermedades respiratorias que nosotros podemos ver como neumólogos en nuestro diario, ¿verdad? Pero ahora quiero hablar de asma y sabemos pues que el asma se presenta de 1 al 4% de las pacientes embarazadas. El asma es considerada realmente una enfermedad de crisis mundial realmente, ya que la población asmática a nivel del mundo no todas tienen el mismo acceso a medicamentos y mucho menos, no todas van a tener acceso a pasar consulta con un neumólogo. Nosotros somos una especialidad de pocos, entonces es necesario que las demás especialidades pues conozcan por lo menos el primer manejo que se le tendría que dar o cuál es el sostén que tendría que llevar toda esta paciente gestante a nivel de todo su embarazo. Los efectos pues van a estar íntimamente relacionados con los cambios fisiológicos asociados al embarazo. Si nosotros, perdón, nos empezamos a recordar del pregrado y empezamos a recordar cuál es la fisiopatología del embarazo, nos vamos a dar cuenta que es muy, muy similar a los cambios fisiológicos del embarazo. Entonces, unamos los cambios fisiológicos del embarazo con los cambios fisiopatológicos del asma y ahí es que nuestra paciente pues se va a cansar más, va a tener más crisis y por ende no podemos suspender la medicación de la paciente asmática. Y por favor, es necesario referirla oportunamente para asegurarnos que esta paciente durante toda su gestación esté libre de crisis. El 10% de las pacientes embarazadas pueden presentar crisis incluso durante el trabajo de parto y es ahí el reto para nosotros como neumólogos, mantenerlas controladas durante todo el embarazo para tratar pues que su trabajo de parto sea de la mejor manera. El asma mal controlada puede ser causa de mortalidad materna realmente y también fetal, destacando patologías como retardo del crecimiento intrauterino, prematuridad, bajo peso al nacer e incluso nos puede predisponer a preeclampsia. Entonces, tenemos los siguientes puntos en cuanto al manejo y al diagnóstico del asma. Número uno, enfatizarse que un óptimo control del asma es el objetivo primario en el tratamiento del asma durante la gestación. La paciente embarazada
tiene que mantener su asma controlada. A pesar que sepamos que ocurren todos esos cambios fisiológicos, hormonales, anatómicos, estructurales a nivel de todo el sistema respiratorio, no podemos dar por hecho o rendirnos a que esta paciente no puede alcanzar un adecuado control y tener su parto de la forma en la que sea necesario. El asma no descarta la posibilidad de un parto vaginal. Nosotros como neumólogos o los internistas, cualquier otra especialidad, no puede determinar la vía del parto. Eso lo hacen ustedes con el bebé y con la mamá. Nuestro objetivo es no llegar a una crisis asmática, sino que toda la gestación, así como el trabajo de parto, esté libre de síntomas. La paciente con enfermedad respiratoria puede llegar a estar libre de síntomas. O sea, no, con el tratamiento adecuado no solo vamos viendo evitar crisis, sino que mejorarle la calidad de vida a la paciente y por ende eliminando la aparición de síntomas. Entonces, un tratamiento adecuado se va a asociar a aumento del crecimiento fetal, va a sustentar la hipótesis que el asma bien controlada determina, por lo tanto, también un mejor pronóstico perinatal. Si bien no hay ninguna medicación antiasmática que nosotros digamos al 100% que es inocua, es claro que el tratamiento inadecuado lleva más riesgo que el riesgo que nosotros podamos tener, por ejemplo, al aportar corticosteroides o beta bloqueadores. Realmente recordemos que la dosis que nosotros administramos es dosis de microgramos. Entonces, sabiendo las dosis adecuadas, sabiendo en qué momento introducir los medicamentos, y estando pendiente que la paciente esté libre de alergenos o cualquier situación que le vaya a desencadenar una crisis, pues podemos tener realmente mejores beneficios que riesgos. Y los corticosteroides por vía inhalada han sido usados y hasta la fecha pues no se han publicado reacciones adversas. Esto es importantísimo porque hay muchas personas que cuando la paciente sale embarazada me le suspenden todo el tratamiento y son estas pacientes que llegan con crisis, 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 crisis. Ya hemos visto aquí en la 1 de mayo abortos, preeclampsias, retardos del crecimiento intrauterino, todas estas complicaciones de pacientes que hemos venido cargando, 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 descontroladas. Entonces, nuevamente reiteramos, pues que es más el beneficio que cualquier efecto adverso. Y pues, por el contrario, el uso sistémico se ha visto, estamos hablando acerca de corticosteroides tomados, pero una paciente bien controlada no tiene por qué llegar a usar prednisona, a usar deflazacort, a usar dexametasona, o sea, no tendría por qué llegar a una crisis si está respaldado, pues, por un neumólogo. Y acá pues tenemos una tabla resumen junto con la categoría dada por la FDA de la seguridad a nivel del embarazo, pero como les mencionaba anteriormente, realmente acá es más el beneficio que el riesgo. Dentro de los broncodilatadores tenemos el salbutamol, el fenoterol, la feteofilina, que esta es una metilsantina. Hoy en día tenemos más medicamentos, tenemos el salmeterol, que nosotros a nivel institucional como Seguro Social lo tenemos. Nosotros como neumólogos realmente tratamos no solo de dar el medicamento en sí, sino que adaptar el dispositivo adecuado a cada paciente. Es por eso de que nosotros tenemos una gran gama de dispositivos, porque cada uno se va a adaptar a una paciente. Probablemente a una paciente le va a servir mejor el dosis medida, probablemente a otra paciente le va a servir el turbohaler, a otra paciente le va a servir otro tipo de dispositivo, polvo seco. Entonces, cada cosa, el neumólogo tiene que adaptarla a ese tipo de paciente. Dentro de los antiinflamatorios, pues tenemos la beclometasona, la fluticasona, la budesonida, que son esteroides inhalados, ¿verdad? Realmente la teofilina, las metilsantinas hoy en día prácticamente no se utilizan. Nos quedamos, gracias a Dios, junto con broncodilatadores y el pilar fundamental del tratamiento de asma, que es el corticosteroide inhalado, ¿verdad? Acá en la tabla menciona cuáles tendrían que ser las dosis diarias también, porque a veces me les dejan salbutamol, 2 inhalaciones cada 12 horas.
tratemos de recordar cuál es la vida media de cada medicamento, ya que el salbutamol es un medicamento de vida media corta. Por eso es que es un medicamento de rescate, no de mantenimiento. Entonces, si usted le deja salbutamol, 2 inhalaciones cada 12 horas, prácticamente no le está haciendo nada a la paciente, porque solo le va a durar el efecto, le va a empezar a hacer el efecto 5, 10 minutos y le va a terminar en las 6, 8 horas. Todo el resto del día la paciente permaneció desprotegida. Y en la noche igual, solo va a ser un ratito. Las madrugadas es cuando está más frío, es donde van a empezar a dar más síntomas porque usted no la está dejando debidamente protegida y controlada de sus síntomas. Y bueno, este, los puntos claves a considerar entonces en el manejo del asma durante el embarazo son tratar de evaluar lo más que se pueda la función pulmonar materna y esto lo hacemos pues en el caso de nosotros como neumólogos a través de una espirometría y ustedes pues ir evaluando también cómo va el feto con respecto a ese intercambio gaseoso, ¿verdad? Número dos, tratar de evitar y controlar factores desencadenantes del asma. Nosotros como médicos y la paciente en sí la tenemos que hacer empoderada, explicarle en qué consiste su enfermedad y tratar pues que ella misma identifique cuáles son los alergenos y tratar pues de minimizar lo más que se pueda, ¿verdad? Lo otro, la terapia farmacológica, no le tengamos miedo, no le tengamos miedo. O sea, tenemos más beneficios que riesgos el poder tener una paciente debidamente controlada de su sintomatología pulmonar y podemos darle el chance de mejorarle la calidad de vida y educar a la paciente. Recordemos que educar también es hacer salud. Vamos a continuar. Otra cosa importante, algunos medicamentos que ustedes suelen dar, como aspirina, beta bloqueadores, pueden ser capaces de desencadenar exacerbaciones graves, pero no siempre realmente deben ser evitados. Ahí es realmente nosotros tenemos que aprender a hacer un trabajo de equipo. Tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario. Entonces, doctor, doctora, yo necesito que mi paciente esté consumiendo esto, entonces, ¿qué podemos hacer? No es patognomónico, no, recordemos que la medicina no es uno más uno, siempre dos, entonces podemos individualizar qué pacientes realmente ameritan la aspirina o realmente no la pueden evitar y nosotros estar siempre pendientes, pues, que no vaya a ocasionar ninguna descompensación, ¿verdad? En cuanto a inhibidores de leucotrieno, sobre todo aquellas pacientes con mucha atopía, lastimosamente en el embarazo no está avalado, no lo podemos ocupar, entonces trata prácticamente, tenemos que hacer tratamiento de sostén. Y hoy en día, 2025, las guías GINA, que son las guías actualizadas acerca del manejo del asma, pues también se habla mucho hoy de la inmunoterapia, que en el caso del embarazo, pues lastimosamente no está indicada. Y ahora vamos a hablar de otra patología muy importante, este, que es la neumonía. Sabemos pues que la neumonía realmente no es tan poco frecuente durante el embarazo, pero recordemos qué es lo que sucede en la gestación y es que la paciente entra en un estado, por decirlo así, de inmunosupresión. Por lo tanto, está más lábil a poder adquirir cualquier enfermedad oportunista. Lo otro es que probablemente este alergeno en un paciente inmunocompetente se va a producir como una faringitis, un catarrito común, pero en la gestante sí se puede convertir en algo potencialmente mortal para la madre. Y por ende, pues las consecuencias de esta también pueden ir encaminadas al feto al disminuir la oxigenación de la madre, disminuir pues también el intercambio gaseoso para él y por ende pues menor peso intrauterino, alteraciones en el trabajo de parto, prematuridad, incluso evidencia de anormalidades congénitas, ¿verdad? Siempre desarrolladas a la neumonía. Entonces, hablemos acerca de esta. La neumonía pues se asocia en forma significativa a anemia y enfermedades pulmonares previas y abuso de drogas, pero sabemos que realmente en nuestra población con obesidad, que también produce un estado de inmunosupresión, ya vimos que también tiene sus propios cambios fisiológicos, lastimosamente malos a nivel respiratorio, también nos puede predisponer a que
cuadro de un agente patógeno que entre en una paciente embarazada, el desenlace sea un poco más mórbido, un poco más sombrío que una paciente con un peso regular, sin comórbidos, vacunada. Entonces definitivamente pues las cosas se van a ir, le va a ir peor a la paciente con factores de riesgo. Otros riesgos, pues hoy en día vemos mucha paciente con tabaquismo crónico, infecciones por VIH, pacientes con tratamientos con inmunosupresores, llámese quimioterapia en sí, o pacientes con enfermedades de la colágena como lupus, SAF, artritis reumatoide. Entonces, ya sabemos pues que la presentación clínica realmente no va a diferir de las pacientes inmunocompetentes o las pacientes no gestantes. Va a ser común encontrar fiebre, escalofríos, tos con o sin expectoración, puede o no haber producción de flema, puede o no haber cambio en la coloración de la flema, puede o no haber dolor torácico. Es importante a la hora de evaluar el dolor torácico si este está relacionado con el ciclo respiratorio, ya que si la paciente se queja de dolor al inspirar o al expirar, puede ser que ya haya una complicación asociada a la neumonía como un derrame pleural. Entonces, es importante que nosotros a la hora de hacer el interrogatorio podamos ir visualizando a la gravedad de la neumonía que presenta la paciente. El diagnóstico, pues, es incorrecto, puede ser al comienzo del cuadro, cuando la presentación clínica, pues, probablemente no sea tan de libro como nosotros podamos querer esperar, ¿verdad? Y sobre todo también por los cambios que les acabo de mencionar, fisiológicos, ¿verdad? Una paciente que tose, que vive congestionada, probablemente no nos va a llamar mucho la atención, pero si nosotros empezamos a indagar y hay más síntomas acompañantes, siempre, siempre pidan la opinión, si ustedes consideran, para descartar pues una neumonía. El diagnóstico clínico, pues también se puede corroborar con una radiografía. No es indispensable porque idealmente siempre está la clínica, pero también si usted sabe explicar a su paciente que se le va a poner protección a su bebé y que no va a ocasionar ningún daño, pues la paciente acepta y se les puede acompañar de una buena historia clínica, un buen examen físico, una radiografía de tórax, pues sobre todo para ver la severidad de la neumonía y si hay o no complicaciones asociadas a esta, como un derrame pleural. Y bueno, este, acá tenemos una gráfica acerca de cuáles son los principales agentes etiológicos. Lastimosamente, pues hoy en día hay muchas bacterias atípicas. También van a haber las mismas bacterias que afectan a los niños, a los ancianos, como el Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella, estafilococos, el neumococo, algunos agentes víricos como el virus sincitial respiratorio, la influenza, COVID-19, son microorganismos que todavía están habitando dentro de la población y que lastimosamente, pues después que se abrió todo o aparentemente se superó todo lo de la pandemia, pues bajamos la guardia, incluso nosotros como personal médico, y pues hay más predisposición debido siempre a la alteración, por ejemplo, en la aclaración de las secreciones de una paciente embarazada y siempre todos los comórbidos que hoy en día existen. Cuántas pacientes con diabetes gestacional, cuántas pacientes con obesidad, entre otras patologías, ¿verdad? Entonces, prácticamente todos los agentes etiológicos que provocan neumonía en un huésped no embarazada, pues también se presentan en una paciente gestante. El tratamiento, pues según la FDA, pues a la cabeza siempre el primer escoge va a ser una penicilina, el segundo escoge una cefalosporina y la otra opción, pues un macrólido. Aquí estamos hablando de neumonías asociadas, adquiridas en la comunidad, sobre todo neumonías leves, ¿verdad? Pero siempre no se quede con la paciente, siempre trata de dejarle un hemograma, una radiografía de tórax y siempre pida una segunda opinión, ya que a veces, pues ya sabemos que dos cabezas son mejor que una. Entonces, no se quede, no le dé tantas largas. Si usted en 7 días, en 5 días no ve un cambio significativo,
pues definitivamente de volver a retomar exámenes, volver a tomar una segunda opinión para ver si el tratamiento realmente está siendo exitoso. Recordemos que la mejoría no es radiológica, sino que la mejoría nosotros la tenemos que ir midiendo en cuanto a la clínica, ¿verdad? Y pues esto es una parte importantísima, que siempre nosotros como personal de salud tenemos que instar a la población, sobre todo a la paciente embarazada, a administrarse de manera oportuna sus vacunas. Tenemos que tratar de pregonar la vacuna, no ser antivacuna. Para el COVID-19 lastimosamente se dio mucha desinformación. Y eso lastimosamente vino a desencadenar bastante mortalidad materna. Yo lo vi en mi hospital, yo era, sí, bueno, sigo siendo la neumóloga de acá. Era triste realmente ver pacientes con gestaciones avanzadas o pequeñas y que lastimosamente no la lograron. Entonces, dentro de las principales vacunas, yo creo que ustedes están más familiarizados con la de la influenza, que sabemos que se tiene que poner por lo menos una vez al año. Y esta, pues, ustedes saben, se puede poner en cualquier momento del embarazo, siempre y cuando esté libre de síntomas respiratorios, pero sobre todo infecciosos, porque recordemos, la paciente siempre va a estar congestionada, ¿verdad? Otra vacuna importante que hoy en día se está dando también, que ustedes están familiarizados, es la del neumococo. Ya está la 20 valente, casi siempre se ha estado poniendo la 13, pero ya está la 20. La de la tosferina, ¿por qué está mencionando la de la tosferina, doctora? Porque lastimosamente estamos teniendo un brote altísimo de tosferina. Altísimo. Incluso las guías, por ejemplo, nosotros como neumólogos, las guías GOL nos están empezando y el GINA nos están empezando a aconsejar que a nuestros pacientes neumópatas crónicos tenemos que mantenerlos cubiertos con la tosferina. Y en el caso de las pacientes embarazadas, no son la excepción. Y esta se puede administrar entre la semana 27 y la semana 36 de embarazo. La otra vacuna importantísima que está teniendo un auge y de hecho nuestras autoridades, el Ministerio de Salud ya la está poniendo en la paciente gestante es la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. No es algo que solo vemos en niños. Realmente ahorita, hoy en día, está circulando tanto como COVID-19, tanto como influenza y lastimosamente la morbimortalidad es alta, tanto como influenza A, tanto como COVID-19 también mata. Entonces, esta normalmente se puede administrar entre la semana 32 a 36 de embarazo y con esto nosotros nos aseguramos de poder dar una cobertura no solo a la madre, sino que también al bebé, por lo menos cubrirlo un par de meses una vez que nazca. Y la del COVID-19 todavía estamos poniendo refuerzos. Recordemos que COVID no ha desaparecido, está mutando y probablemente va a mutar más con todos los cambios climáticos, con todo la contaminación ambiental, y el COVID sigue entre nosotros. Si hoy en día no estamos viendo tantos cuadros de neumonías o cuadros tan severos como anteriormente, como al principio de la pandemia, gracias a Dios y gracias a Dios también al aparecimiento de la vacuna. Acá tenemos el esquema del MinSal. Recordemos que la vacuna del sincitial respiratorio tenemos que mandar a la paciente al Ministerio de Salud porque son ellos los que la están administrando. Otra patología importante que solemos ver es el tromboembolismo pulmonar secundario a una trombosis venosa profunda. Recordemos que ya de por sí la gestación y el puerperio son un estado protrombótico como tal. Por lo tanto, la incidencia de trombosis venosa profunda y por lo tanto un tromboembolismo pulmonar es altísimo. Entonces, recordemos, o sea, tratemos siempre de recordar este principio fundamental y recordemos acerca del adecuado uso de la tromboprofilaxis. Esto va a salvar vidas, va a mejorar la morbimortalidad de la paciente simplemente por estar embarazada. Y a eso agreguémosle nuevamente hablando acerca de la obesidad que hoy se le está dando tanta importancia a nivel mundial y a nivel de todas las especialidades, también recordemos, ¿verdad?
Es recomendable también la primera sintomatología o que nosotros empecemos a sacar score pronósticos, no dudemos en dejar un Doppler venoso de miembros inferiores si tenemos pues una sospecha de una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Y siempre pues tratar de dejar estudios acorde a la etapa del embarazo con seguridad del feto y de la madre, ¿verdad? Quizás el tratamiento no lo voy a hablar tanto y tampoco ni del diagnóstico porque es algo con lo que ustedes están bastante familiarizados. Solo recordar, ¿verdad?, de que existen tromboembolismos que pueden estar asociados a shock cardiogénico y que en este caso pues ya es una situación que tendría que darse ya con un manejo multidisciplinario y el intensivista que en este caso pues se le da la prioridad a la mamá independientemente del riesgo de irradiación fetal, tratar de dejar los estudios pertinentes y los objetivos del tratamiento tanto de TEP como de TBP pues son los mismos que para la población no embarazada. Entonces es uno, inhibir el crecimiento del trombo, favorecer la resolución del mismo y prevenir la recurrencia. Usualmente en el embarazo se utilizan heparina sódica o las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, ante la duda, usted siempre empiece a utilizar las heparinas. Entre más tiempo usted se vaya tardando, está dando chance a mayor crecimiento del trombo y por lo tanto que se vayan despegando y yéndose a partes o a más órganos, comprometiendo más órganos. El uso de la heparina sódica requiere de controles de TPT para ir ajustando la dosis entre 1,5 y 2 veces el valor basal. Y si se opta por heparinas de bajo peso molecular, pues estas afortunadamente no necesitamos estar seriando tiempos de coagulación. Y las complicaciones, ya sabemos, pues van a estar determinadas en la aparición de hemorragias y ahí es que nosotros podemos interrumpir la terapia y el uso pues de la vitamina K, ¿verdad? O el sulfato de protramina como antagonista específico de las heparinas. La dosis de protamina se calcula basándose en la dosis de heparina circulante, permitiendo que 1 ml de la protamina neutralice aproximadamente 10.000 unidades de heparina. Tratemos en nuestros centros de salud, siempre actualizarnos, siempre preguntar si existen estos medicamentos y si no pedirlos y no estar en el momento de la angustia, ¿verdad? Pidiendo ayuda, sino que ya estar listos o tener la noción de qué medicamentos, con qué medicamentos cuenta su hospital. Y pues esto es todo por mi parte. Espero poderles ayudar. Dejo mi contacto para cualquier situación que ustedes consideren en la que yo les pueda ayudar, pues, y ha sido un verdadero placer nuevamente compartir con todos ustedes. Buenas Muchas noches. gracias, doctora. ¿Alguna pregunta que quieran hacer en estos momentos? Pueden escribirla en el chat o decirla. Tenemos un par de minutos para ver si hay preguntas. Si no, ahí igual tienen el correo y el contacto de la doctora por cualquier apoyo, ¿verdad? La verdad es que sí tenemos que dar un manejo multidisciplinario y es importante, ¿verdad? Este tipo de situación. Ok. Espero que todo, si no hay preguntas, espero que todo haya sido porque les que solo retroalimentamos y todo haya quedado bastante claro. Ok. Por aquí hay una. Perdón. Dice, paciente con disnea de aparición súbito. ¿Podemos asociarla principalmente a neumonía? Principalmente no. Recordemos que la neumonía va a tener un periodo prodromo en el que el virus o la bacteria va a estar creciendo y antes va a dar sintomatología un poco inespecífica. Siempre que haya una disnea de aparición súbita, lo primero que tenemos que pensar más en tromboembolismo pulmonar, más que neumonía. Hay otra pregunta, dice, ¿la vacuna de la influenza se retrasa? ¿Cuánto tiempo? Si hay un proceso gripal o cuál sería otra situación para retrasarla.
Básicamente, principalmente solo es sintomatología gripal porque si usted se vacuna estando con un proceso gripal, da un fenómeno pseudoinfluenza. Usualmente se puede retrasar de 2 semanas a un mes. Recordemos también que la sintomatología, sobre todo de aquellas infecciones víricas severas, va a persistir hasta 2 semanas una vez pasó lo agudo del cuadro. Hasta una gripe le puede dejar una tos residual hasta de 2, 3 semanas, siendo todavía normal, ¿verdad? Eh, el trabajo en equipo es necesario fortalecerlo. Definitivamente sí, definitivamente sí. Yo me siento bastante orgullosa del hospital en el que trabajo porque realmente he aprendido muchísimo de ustedes. Yo cuando empecé a trabajar con pacientes embarazadas prácticamente tuve que empezar a leer junto con ustedes de ginecología, obstetricia porque la fisiología de la paciente embarazada, fisiología, o sea, cambios normales, realmente es una cosa preciosa que es necesario volverla a repasar, no olvidarla. La vacuna del neumococo, ¿por qué no se pone en el embarazo ya que no está en el esquema de vacunación? Quiero ver. Voy a revisar. Creo que sí estaba. Lo que pasa es que el neumococo más se pone en los extremos de la vida, en niños y en pacientes adultos mayores, porque se confunde el tratamiento viral y bacteriano. Realmente lo que tenemos que recordar siempre es la clínica. Usualmente los virus son un poco más tormentosos, por decirlo así. El tiempo de evolución va a ser más corto, es decir, el virus lo adquirí ahora y probablemente mañana o pasado mañana, lo mucho yo voy a estar con una fiebre y voy a sentir que un bus me pasó encima. En cambio, la bacteria, el crecimiento es un poco más lento, entonces los síntomas van a ir apareciendo un poco más lentos, un poco más insidiosos. Entonces, la fiebre también recordemos, la fiebre no siempre representa o significa que es bacteria. Los virus, como la influenza, dan una fiebre tenebrosa. Otra pregunta, doctora Jacqueline Flores, en una paciente asmática, ¿cuándo es el momento ideal para embarazarse? Siendo el mundo ideal hasta que esté controlada de su asma. Antes no, porque si no, incluso puede llegar a tener amenazas de aborto si su asma está descontrolada. Hasta que la paciente está controlada, o sea, en las últimas 4 semanas, libre de sintomatología respiratoria, que no ha requerido medicación de rescate, que no ha requerido ingreso hospitalario por alguna crisis o que no ha estado consultando en unidades de emergencia, son pacientes que ya están controladas. Ella sí podría ya pensar en embarazarse. ¿Qué opina, doctora? Siempre que se deja una radiografía de tórax en embarazada, nos pide justificación. ¿Qué opina de eso? Realmente yo creo que los estudios de gabinete, primero tienen que dejarse, acuérdense que los estudios de gabinete realmente apoyan el diagnóstico, no hacen el diagnóstico. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es una buena historia clínica y un adecuado examen físico, ya que la neumonía, la bronquitis son diagnósticos que nosotros los podemos hacer con el estetoscopio nada más. Todo lo demás solo nos está apoyando el diagnóstico. Ahora, la paciente siempre tiene temor, ¿verdad? Pero también nosotros tomémonos un minutito para explicarles que jamás vamos a dejarle algo que le va a hacer daño a ella o a su bebé, ¿verdad? Entonces, y recordemos siempre, los técnicos ya ellos ya saben que siempre ponen protección. Muy buena conferencia. Gracias, doctora. Gracias, doctor. En primer nivel, dice, se le debe indicar a una embarazada. Dice, y en primer nivel, ¿qué se le debe indicar a una embarazada cuando es asmática y da historia que tiene tiempo de no usar medicamentos o spray de salbutamol o beclometasona? Idealmente, si está a nivel de la red IS, desde las primeras semanas de embarazo, tiene que referírmela a mí porque hay que aprovechar muchas pacientes y el asma principalmente tiene un gran subregistro. Es decir, que nos tardamos mucho o sobrediagnosticamos el asma porque casi nunca dejamos espirometría.
y la espirometría prácticamente es lo que sella el diagnóstico de asma. No todo lo que silba es asma, no todo lo que tose es asma. Entonces, si la paciente le dice que en las últimas 4 semanas ha tenido persistencia de síntomas respiratorios, opresión torácica, silbido de pecho, dificultad para respirar, tos seca, probablemente está descontrolada. Entonces puede ocupar beclometasona, que es la que la va a mantener libre de síntomas, y salbutamol de rescate y referirla con un neumólogo. Creo que no hay más preguntas. Creo que no hay más preguntas, doctor Herrera. Ok, muchas gracias, doctora. A la orden. Esperamos tenerla nuevamente con nosotros. Buenas Claro que noches sí. a todos. Buenas noches. Gracias.